La mujer en estas imágenes es Saltanat Nukenova y el hombre es su esposo Quandik Bishimbayev, un poderoso exministro en Kazajistán. Lo que comenzó como una relación intensa se transformó en un control obsesivo y terminó en tragedia. A medida que se desvelan los detalles de esta historia, emerge la presión de los círculos de poder y el inesperado giro de la justicia. Te invitamos a descubrir paso a paso cómo este caso transformó no solo a una familia, sino a toda una nación. El caso de Saltanat Nukenova. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Saltanat Nukenova, nacida el 15 de mayo de 1992 en Pavlodar, al noreste de Kazajistán, irradiaba una calidez innata que la hacía querida por todos los que la rodeaban. Es poco lo que se sabe sobre su origen familiar y étnico, aunque se conoce que su infancia estuvo marcada por la cercanía de la frontera rusa en la ciudad donde creció. Desde pequeña, Saltanat mostró un carácter indomable y un firme compromiso con la justicia. Su espíritu defensor la llevaba a intervenir en cualquier situación que percibiera como injusta, apareciendo siempre para ofrecer su apoyo y protección a quienes lo necesitaban. Su deseo de hacer el bien parecía ser una parte tan esencial de ella como su vitalidad y su sonrisa, cualidades que muchos recuerdan con cariño. Al finalizar la escuela, Saltanat decidió mudarse a Almaty, la antigua capital del país, donde compartió un breve pero significativo período de su vida junto a su hermano mayor, Aytbek. Aquellos meses fueron fundamentales para ambos, pues les permitieron construir una relación mucho más cercana como adultos y crearon una profunda conexión. La joven definió el camino de su vida profesional en el 2017, cuando se dedicó a tiempo completo a su verdadera pasión, la astrología. Este fue un interés que surgió cuando tenía 9 años, y su madrina, consciente de su curiosidad, le regaló un libro que sembró la semilla de su verdadera vocación. Saltanat no solo practicaba esta disciplina, sino que también ofrecía apoyo a mujeres que enfrentaban dificultades en sus relaciones familiares, ya fuera por conflictos matrimoniales o por relaciones complejas con sus hijos. Su sueño era abrir una escuela de astrología para ampliar el alcance de su conocimiento y así poder ayudar a más personas que lo necesitaran. No obstante, su camino se cruzó con un hombre involucrado en los altos rangos de la política nacional y quien intentó persistentemente concretar una cita con Saltanat, aunque ella, fiel a sus principios y convicciones, declinó la invitación sin pensarlo 2 veces. El nombre de este individuo es Quandik Bishimbayev, nacido en 1980 en la ciudad de Kyzyl-Orda, conocida actualmente solo como Kyzyl-Orda, Kazajistán. La información sobre su vida personal, más allá de su prolífica y extensa carrera y su formación universitaria, es escasa. Tras completar sus estudios en administración de empresas, tanto a nivel nacional como en el extranjero, su vida laboral comenzó en el sector bancario, gestionando departamentos de préstamos y tesorería, lo cual sentó las bases de su incursión en la administración pública. En 2006, fue nombrado asesor en el Ministerio de Economía y Planificación Presupuestaria y rápidamente pasó a ser asesor del viceprimer ministro de Kazajistán. Desde allí, su influencia creció tras ser designado presidente del Centro para el Desarrollo de la Política Comercial, institución dependiente del Ministerio de Industria y Comercio,
desde donde desarrolló estrategias de comercio nacional. Eventualmente asumió el cargo de viceministro de Industria y Comercio, y poco después fue designado como jefe del Departamento de Seguimiento Socioeconómico en la administración del presidente de Kazajistán. Su ascenso continuó en 2009, cuando fue nombrado asistente del presidente, lo cual lo llevó a convertirse en viceministro de Comercio y Desarrollo Económico, un rol en el que supervisó áreas clave de la política económica nacional. En 2016, alcanzó el máximo escalafón en su carrera, al asumir como ministro de Economía Nacional, aunque su mandato fue breve, pues terminó a finales de ese año, cerrando una larga trayectoria al servicio del gobierno de Kazajistán. Quandic, además de haber tenido una exitosa vida laboral, también se vio involucrado en escándalos de fraude y corrupción. El 10 de enero de 2017, la Oficina Nacional de Lucha contra la Corrupción lo acusó de haber aceptado sobornos a gran escala mediante una red de conspiración. 2 días después, fue puesto bajo arresto. Su proceso judicial culminó en marzo de 2018, cuando un tribunal lo declaró culpable y lo sentenció a 10 años de prisión en una institución de máxima seguridad. Adicionalmente, se le dictó una prohibición de por vida que lo dejó inhabilitado para volver a asumir cargos directivos en ciertas áreas del sector público. Sin embargo, en 2019, Quandic solicitó clemencia al presidente del país, quien redujo su condena de 10 a 4 años. Finalmente, en diciembre del año siguiente obtuvo la libertad anticipada, poniendo fin a su breve estancia en prisión. Fue debido a esta imagen pública, asociada con todas las cosas a las que Saltanat se oponía, que la joven astróloga se negó rotundamente a coordinar una reunión con él. No obstante, después de esta negativa, el interés del exministro se tornó más oscuro. Según Aytbek, el hermano de la mujer, Quandic le enviaba mensajes de manera constante, insistiendo en una reunión y sugiriéndole que no se dejara influenciar por lo que se decía sobre él. Finalmente, Saltanat sucumbió ante su persistencia y poco después comenzaron una relación romántica. En agosto de 2022, poco tiempo después de su primer encuentro, se casaron, aunque no existen registros oficiales que confirmen la formalización legal de su vínculo. Sin embargo, rápidamente comenzaron a surgir problemas en la relación. Amigas de Saltanat notaron que frecuentemente presentaba lesiones en su cuerpo, que en ocasiones eran difíciles de ocultar. Cuando le preguntaron al respecto, ella admitió que su esposo recurría a la violencia física. Quandic se convirtió en un celoso obsesivo que llegó al punto de controlar sus llamadas telefónicas. Fue aislándola de su círculo cercano y le prohibió seguir haciendo su trabajo de astróloga. Y a pesar de que ella, temerosa de sus reacciones violentas, fue accediendo a todas sus exigencias, el hombre no dejaba de maltratarla. La situación se volvió tan complicada y difícil de sobrellevar que, en una ocasión, Saltanat se armó de valor y tomó la decisión de dejarlo e irse a vivir con sus padres. No obstante, su pareja la convenció de seguir juntos, bajo promesas de cambios que duraron muy poco tiempo. Luego, la violencia resurgió y la historia se repitió una y otra vez. Aytbek relató que Saltanat le enviaba fotos de sus lesiones, entre ellas una de su rostro lleno de moretones. De acuerdo con sus declaraciones, su hermana menor entendía la gravedad de la realidad que vivía y expresó más de una vez su deseo por escapar de ella, pero siempre había algo que se lo impedía. El 9 de noviembre de 2023, poco después del aniversario de su presunto matrimonio con Quandic, cerca de las 8 de la noche, la línea de emergencia nacional recibió una llamada proveniente del domicilio de la pareja, notificando que Saltanat había fallecido. Cuando las autoridades llegaron al lugar, Quandic fue detenido bajo la sospecha de haberle quitado la vida a su esposa. Durante su interrogatorio, presentó una versión de los hechos que fue recibida con escepticismo por las autoridades. Según su relato, tras un altercado, ellos habían resuelto sus problemas. Sin embargo, tuvo que admitir que el día anterior mantuvieron una acalorada discusión durante varias horas, en un área exclusiva de un restaurante cuyo director
era su propio hermano Bakit Sam. En su relato, Quandic describió cómo Saltanat, en un momento de ira, comenzó a quitarse las joyas que él le había regalado y en un acto de desafío se dirigió al baño y las arrojó al inodoro. A continuación, afirmó que ella sufrió varias caídas dentro del baño, golpeándose la cabeza contra el suelo de baldosas y las rodillas contra las paredes. No obstante, no proporcionó ningún detalle que explicara la razón por la cual ella aparentemente se desplomaba de forma espontánea o por su propio deseo de lastimarse. Tras el incidente en el restaurante, Quandic relató que ambos regresaron a su domicilio, donde Saltanat se acostó y presuntamente se quedó dormida. A la mañana siguiente, alrededor de las 10, dijo haberse despertado junto a ella, pero no logró despertarla. Extrañamente, la falta de respuesta de su esposa no lo puso en estado de alerta ni lo llevó a considerar que era necesario buscar ayuda. Por el contrario, volvió a quedarse dormido durante unas 3 horas más, y aunque intentó, sin éxito, despertarla otra vez, no fue hasta varias horas después que finalmente llamó a las autoridades. A medida que avanzó la investigación, quedaron expuestos detalles alarmantes tras el examen forense y el análisis de la escena. Según el informe de autopsia, Saltanat había fallecido aproximadamente 6 horas antes de que llegara la ambulancia, y aunque al inicio se pensó en la posibilidad de asfixia como causa del deceso, debido a que era evidente que habían oprimido su cuello, finalmente se concluyó que la joven y hermosa mujer perdió la vida debido a una lesión cráneoencefálica. El cuerpo de Saltanat mostró múltiples heridas externas, abrasiones y un volumen significativo de líquido que se había acumulado entre el cráneo y la superficie del cerebro. En cuanto a las evidencias, los videos de seguridad, así como también los testimonios anónimos del personal del restaurante, revelaron la inquietante verdad de los hechos. Bakit Sam, el hermano del hombre, también fue arrestado tras la obtención de esas nuevas evidencias. Las autoridades sospechaban que no solo había encubierto el crimen, sino que también lo acusaron de no brindar auxilio a una persona en peligro. Se supo que Saltanat fue agredida en el área privada del restaurante de Bakit Sam, quien ordenó a los trabajadores que presenciaron lo sucedido que no intervinieran ni contactaran a los servicios de emergencia. Además, se le indicó al personal de seguridad que borrara las imágenes de las cámaras, bajo el pretexto de un fallo técnico, pero afortunadamente, la policía logró recuperar las grabaciones, las cuales se volvieron una pieza crucial de evidencia en contra del imputado y su pariente. Sin embargo, el contenido completo de estas grabaciones permaneció confidencial para el público y se reservó exclusivamente para el proceso judicial, el cual detallaremos a continuación. El juicio contra Quandic inició en abril de 2024, y a lo largo del mismo, la Fiscalía presentó un conjunto sólido de pruebas para demostrar cómo el hombre había infligido un gran tormento a Saltanat, que ocasionó el resultado fatal. Se mostraron las imágenes de video antes mencionadas, así como también grabaciones de audio, declaraciones de testigos e informes forenses que respaldaron la acusación y buscaban convencer al tribunal de su culpabilidad. Fue en este momento que se reveló uno de los elementos más contundentes de las grabaciones de seguridad del restaurante, donde quedó registrado a Quandic golpeando a Saltanat hasta hacerla caer al suelo, donde continuó ejerciendo violencia contra ella. Aunque lo ocurrido en las horas posteriores carece de un registro visual completo, las autoridades hallaron videos en el teléfono del imputado que les permitieron tener un panorama más amplio sobre lo sucedido una vez que abandonaron el establecimiento. En esos videos que el propio Quandic grabó, se le pudo ver humillando a Saltanat, visiblemente dolorida y llena de moretones. Estos materiales, junto con grabaciones de audio, captaron el momento en que él la interrogaba sobre un supuesto amante, sugiriendo una infidelidad que no fue confirmada por ningún medio oficial. Lo que sí dijeron algunas reseñas fue que el hombre basaba semejante acusación en los dichos de un supuesto adivino al que llamó varias veces durante el ataque. Uno de los testimonios clave fue el de Bakit Sam, quien al subir al estrado confesó que su hermano
le había pedido eliminar las grabaciones de vigilancia del restaurante que lo incriminaban. También aportó otros detalles esenciales para la fiscalía y gracias a esa colaboración fue condenado a solo 4 años de prisión por su complicidad. La defensa, por su parte, intentó manipular la imagen de la relación entre Saltanat y Quandic. El abogado interrogó a Aitbek, sugiriendo que quizás su hermana prefería un tipo de relación en donde fuera dominada por los hombres. Esta insinuación fue rechazada con indignación y puso en duda la importancia de la pregunta, así como también la seriedad del equipo legal del exministro. Cuando Quandic finalmente tomó la palabra, admitió haber sido el causante de las heridas que resultaron en el fallecimiento de Saltanat, aunque negó haberlo hecho intencionalmente. Не считал, что пощечина или может причинить смерть. Просто это было желание как-то тоже ответить унижением на унижение. La reconstrucción de los hechos, sin embargo, echó por tierra toda la narrativa del hombre. El tribunal escuchó que la discusión entre ambos surgió cuando Saltanat le pidió que le acompañara a un concierto, a lo cual él se negó. En medio de su enojo, el hombre la golpeó repetidamente en la cabeza, primero con los puños y luego con patadas, sin mostrar signos de detenerse. Desesperada, ella intentó refugiarse en una cabina privada del restaurante, pero él derribó la puerta, retomando la agresión hasta dejarla sin fuerzas en el suelo. Fue entonces que, consciente del horror de sus actos, pidió a su hermano que eliminara las grabaciones y ocultara el teléfono de Saltanat, buscando fabricar una coartada que le permitiera evadir la justicia. Finalmente, el 13 de mayo del 2024, Quandic Bishimbayev fue encontrado culpable de los cargos de tormento y asesinato con extrema crueldad, en perjuicio de su esposa Saltanat Nukenova. Luego del veredicto de culpabilidad, lo sentenciaron a 24 años de prisión en una institución de máxima seguridad. Según el Código Penal del país, este tipo de delito conlleva una pena mucho menos al delito de asesinato con extrema crueldad, el cual puede implicar cadena perpetua. Aún así, la sentencia de 24 años dejó claro que el tribunal consideró la severidad del caso. La impactante y masiva cobertura mediática del juicio desencadenó una ola de indignación nacional, llevando a miles de ciudadanos a demandar medidas urgentes contra la violencia doméstica. Como respuesta a esta presión social, el presidente de Kazajistán promulgó la Ley de Saltanat, volviendo a penalizar este tipo de agresiones que habían sido excluidas como delitos penales y solo acarreaban sanciones civiles desde 2017. Igualmente se endurecieron las penas para los responsables de estos delitos. Con esta nueva ley, la violencia doméstica pasó de ser una infracción civil a un delito penal y ahora permite abrir casos sin necesidad de denuncia directa de la víctima. Si esta posibilidad hubiera existido antes, Aitbek habría podido actuar para proteger a su hermana. Sin embargo, especialistas en violencia de género advirtieron que la ley no es suficiente. Un ejemplo preocupante es que el daño físico se considera leve si no requiere hospitalización por al menos 21 días, lo que implica que fracturas visibles, como las de la nariz o la mandíbula, pueden ser clasificadas como heridas menores. Pese a estas críticas, Aitbek, hermano de Saltanat, valoró la iniciativa como un primer paso positivo, una señal de que, incluso en Kazajistán, los individuos más poderosos son iguales ante la justicia. El caso de Saltanat Nukenova puso en evidencia la prevalencia de la violencia contra las mujeres en el país, así como la alarmante tendencia de culpabilización de las víctimas en los procesos judiciales, tal como lo hizo la defensa de Quandic. Este caso dejó en claro que el camino hacia la igualdad y la protección efectiva de las mujeres aún es largo. Sin embargo, también demostró que, incluso en los entornos más conservadores, existe un creciente rechazo hacia la impunidad y el silencio. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte
si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.